La revelación de la identidad de hijo. La revelación de la identidad de hijo. ¿Por qué? La revelación de la identidad de hijo es una de las revelaciones espirituales más importantes. ¿Por qué? Porque si una persona no usa la identidad que tiene, lo que haga no funciona. La Escritura dice en el libro de Gálatas: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. La Escritura revela que el heredero, mientras el niño, mientras su identidad está en ese nivel espiritual de niño espiritual, solo va a actuar como niño. Y cuando actúa por revelación en el Espíritu como niño espiritual, no hay diferencia alguna entre el Hijo de Dios y el hombre terrenal, aunque el Hijo de Dios obedezca espiritualmente. Por eso es importante la obediencia espiritual, porque se habla del hijo obediente. Jesús habló diciendo que un padre tenía 2 hijos y que le dijo a uno: hijo, ve, y él dijo: voy, pero no fue. Y que al otro hijo el padre le dijo: hijo, ve, y él dijo: no voy, pero después arrepentido fue. Y Jesús preguntó: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y le respondieron: el que hizo la voluntad de su padre, el que fue, el que obedeció. Entonces, la obediencia es importante porque está asociada a la revelación. La revelación de Dios produce obediencia. La revelación espiritual de Dios produce obediencia espiritual. Pero usted tiene que entender en el Espíritu por fe que hay 2 actitudes. Y Dios decide hablar y Dios espera que usted tome la actitud correcta. Hay 2 actitudes entre los hijos de Dios: la obediencia espiritual y la desobediencia espiritual. Revelada de esta manera: Jacob y Esaú. Esaú era el heredero, era el que tenía el derecho de la primogenitura, pero Esaú menospreció la primogenitura. En cambio, Jacob, él actuó como dueño, tomó la primogenitura de su hermano, la compró en una negociación y después tomó la bendición que su padre le dio a él y después se convirtió en un bendito de Jehová, se convirtió en un heredero, se convirtió en dueño, porque Jacob quería. Por eso cuando Jacob nace en el vientre, peleaba con Esaú para Jacob salir primero, porque Jacob quería obedecer a Dios espiritualmente, pero Esaú no quería obedecer a Dios espiritualmente, pero impedía que Jacob saliera primero. Pero en la pelea que ellos 2 tenían en el vientre, Jacob no salió primero, salió primero Esaú, y Jacob le agarró el calcañar. Estaban peleando y cuando lo sacan en el momento de salir, de nacer, cuando lo sacan, lo sacaron en pelea. Por eso Dios le dijo a Jacob: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por eso le puso un nuevo nombre, lo convirtió en hijo, porque él desde el vientre de su madre hasta el último día de su vida practicaba obediencia espiritual a Dios, porque tenía la revelación en el espíritu de la identidad de hijo. Usted como hijo de Dios y usted como hija de Dios debe tener la actitud correcta. La actitud de Jacob
que es una actitud de obediencia espiritual. Esaú, cuando recibió revelación de quién era y de lo que tenía, lo rechazó. Usted no haga así. Usted no haga así. Dice la Escritura que después Esaú la procuró con lágrimas, pero no pudo. Dios quiere que usted sea un buen hijo, un hijo obediente. Los hijos de Dios son los hijos obedientes, los que hacen la voluntad de Dios. Por eso en la Escritura dice la Escritura, en Efesios, que seamos entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Entendido de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para obedecer instantáneamente. ¿Sabe? La lepra obedeció instantáneamente a Jesús cuando dijo quiero, cuando Él reveló la voluntad de Dios, cuando Él actuó como dueño, como el Señor, cuando Él actuó para restaurar a ese hombre leproso. Jesús dijo quiero, sé limpio, y la lepra al instante se fue de él. La lepra obedeció al instante, se fue de ese hombre, y ese hombre fue restaurado al instante. Cuando lo negativo se va al instante, lo positivo viene al instante, porque se revela la revelación correcta del Hijo de Dios, la identidad de hijo, y la obediencia espiritual correcta de ese hijo de Dios y de esa hija de Dios. La obediencia espiritual, según la voluntad de Dios en el Espíritu. Por eso es importante la obediencia espiritual a la revelación espiritual correcta de Dios. Por eso Jacob venció y se convirtió en dueño. Jesús dijo algo muy importante sobre la identidad de hijo, una revelación muy importante para los hijos y para las hijas de Dios. Jesús dijo en Lucas 15 lo siguiente: un padre tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Y el hijo menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y después de un tiempo el padre les repartió los bienes. Los convirtió en dueños. El padre los convirtió en dueños porque el hijo menor tenía la revelación de hijo. Y como tenía la revelación de hijo, entonces podía actuar como dueño de su propia herencia, y por lo tanto la pidió a su padre. Y su padre, al ver que su hijo tenía la revelación correcta de hijo, le repartió la herencia. Por eso es para Dios muy importante que usted obedezca a Dios espiritualmente. Por eso Dios habló de dos personas que envía, con revelación de Dios espiritual y con revelación de Dios profunda, pero que usted tiene que tener mucho cuidado para discernir y obedecer espiritualmente, para que usted no tome la actitud de Esaú, sino que tome la actitud de Jacob, que quería la herencia, que quería ser dueño, y que se convirtió en dueño por revelación de Dios correcta en el Espíritu, en obediencia espiritual. Dios envía apóstoles y profetas. Y Dios dijo de los apóstoles que los hijos de Dios y las hijas de Dios deben tener esta actitud cuando aparece un apóstol, cuando Dios envía un apóstol. Dios dijo a los apóstoles, digo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando usted recibe a un apóstol, usted recibe a Jesucristo, y si recibe a Jesucristo, recibe a Dios. Recuerde que Jesús dijo: la palabra que yo os he hablado, no le he hablado de mi propia cuenta, sino lo que oigo al Padre, lo digo a ustedes. De igual manera habla el apóstol, habla el lenguaje de Dios
a los hijos de Dios para que crezcan. El apóstol es utilizado por Dios para producir crecimiento espiritual, crecimiento que solo lo produce Dios cuando envía a ese apóstol, para que la iglesia tenga un crecimiento específico, para que la iglesia tenga un crecimiento integral, para que la iglesia tenga un crecimiento general y sea una iglesia fuerte y poderosa. La iglesia de Dios, los hijos y las hijas de Dios. Los profetas también son enviados por Dios. Y la escritura, Dios habló y colocó en la escritura la forma, la actitud en la que usted debe recibir a un profeta. Él dijo, creed a los profetas y seréis prosperados. Esa es la actitud con la que usted debe recibirlo. El profeta estaba viviendo junto con el pueblo de Dios en Israel en un momento de crisis. Habían grandes problemas. Y el profeta habló por palabra de Jehová. Dijo, mañana a estas horas. Y había crisis. Y el profeta dijo, mañana a estas horas. Cuando el profeta habla, estaba diciendo que al día siguiente, mañana a esas horas, iba a haber un mercado abierto para que todo el pueblo consumiera todo lo que necesitaba, que se iba a activar la economía, que se iba a restaurar la economía de los hijos de Dios. Pero un príncipe no creyó, y Dios habló por el profeta al príncipe, y fue juzgado el príncipe porque no creyó al profeta. Dios no quiere esas cosas para usted. Dios quiere que usted esté en la revelación correcta, en la actitud correcta, en la obediencia espiritual por revelación de Dios en el Espíritu a la voluntad de Dios. Usted verá. Usted mira la vida de José, pero usted ha tenido punto de vista diferente al punto de vista que Dios tiene, que es el punto de vista de la revelación de la voluntad de Dios en el Espíritu hacia sus hijos. José, ¿cómo nació José? Nació siendo esclavo, nació siendo siervo, nació siendo mayordomo. No, José nació siendo hijo. Cuando José nace, era hijo de Jacob. Y muchas personas ven en la escritura la historia de José y piensan que José simplemente vivió etapas como esclavo, como siervo, como mayordomo y después como gobernante. No. José, escuche, siempre vivió como hijo. José siempre vivió como dueño. José siempre vivió como gobernante. Dios dijo a Samuel, Jehová no ve como mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pues Dios por eso le dijo a Samuel, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero, hijo obediente, por revelación espiritual en el Espíritu. ¿Usted cree, cuando usted lee la vida de José, cree que vivió como esclavo, que vivió después como siervo y que vivió después como mayordomo? ¿Y cree que cuando estaba José en la cárcel estaba en una tragedia o estaba en crisis? No, José estaba viviendo como hijo, como dueño y como gobernante siempre. Recuerde lo que la Escritura dice. Y la Escritura solo dice eso de José. No lo dice de otro esclavo. No lo dice de otro siervo. No lo dice de otro mayordomo. Lo dice solo de José. La Escritura dice que cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos y fue llevado a la casa del capitán egipcio y estaba allí como esclavo,
Este hombre lo coloca a trabajar y este hombre experimentó la bendición de Jehová. Este hombre experimentó la prosperidad. Este hombre experimentó la presencia de Dios ministrando riqueza y poder y vida por medio de José. La escritura dice, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? La escritura dice que Dios no oye a los pecadores. José no era pecador. José era un bendito de Jehová. Por eso, cuando José actuaba con la actitud correcta, en la revelación correcta, con la identidad correcta, como hijo, como dueño, como heredero, como gobernante, todas estas cosas sucedían. Tanto que el hombre donde él estaba lo colocó después como siervo y lo colocó después como mayordomo. Él administraba, él gobernaba la casa del capitán. El capitán no tenía que hacer nada, todo lo gobernaba José. Porque se convirtió en un dueño. José se convirtió en un dueño en la casa de su padre. Se convirtió en un dueño entre sus hermanos. Se convirtió en un dueño en la casa del capitán, en medio de esclavos. José se convirtió en un dueño en la casa del capitán, en medio de siervos. José se convirtió en dueño en casa del capitán, en medio de mayordomos. José se convirtió en dueño. José se convirtió en gobernante, en medio de gobernantes, en la casa de Faraón. Porque siempre fue dueño, porque siempre fue hijo, porque siempre fue heredero, porque siempre fue gobernante. Todo el crecimiento que tenía José no era negativo, era positivo. No era negativo, era progresivo. Iba en crecimiento. De esclavo a siervo, de siervo a mayordomo, de mayordomo a gobernante. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y cuando después lo envían a la cárcel, estando en la cárcel, lo colocaron a cargo de los presos de la cárcel. Él se encargaba de la cárcel, él gobernaba en la cárcel. Él no era esclavo, él no era siervo, él no era mayordomo. Él era el gobernante de la cárcel, el dueño de la cárcel, el heredero de la cárcel, el Hijo de Dios que estaba gobernando entre los presos. Él estaba manifestando la identidad de hijo constantemente, estaba manifestando la identidad de dueño constantemente, estaba manifestando la identidad de heredero constantemente, estaba manifestando la identidad de gobernante constantemente. ¿Por qué? Porque José entendió la revelación de la identidad correcta de hijo de Dios. José tuvo un sueño. La escritura dice en el libro de Job, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Y se convirtió en un entendido. Y por cuanto se convirtió en un entendido, puede entender todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, porque tenía la herencia celestial y la herencia terrenal proféticamente. Proféticamente porque él representaba proféticamente a los hijos de Dios que vendrían después, que también iban a manifestarse como hijos de Dios con revelación de Dios en el Espíritu, con obediencia espiritual en el Espíritu, con la revelación correcta, como hijos, como dueños, como herederos, como gobernantes, para reinar en vida en el cielo y en la tierra, porque lo aprendían del primogénito del Padre, Jesucristo, quien fue el primero de los hijos de Dios que hizo estas cosas cuando Dios envió a Jesús a la tierra para crear una nueva generación, el linaje bendito de Jehová,
en el nuevo pacto. José, su vida proféticamente representa a todos los hijos de Dios, que aunque usted y el mundo a usted le hayan enseñado que se habla de crisis, dolor y sufrimiento, no, señor, usted está reinando en vida, gobernando, ministrando. Usted no entiende. Mire, cuando Pablo estaba con el otro ministro en el calabozo, ellos cantaron salmos, cantaron alabanzas y estaban orando. ¿Y qué pasó? Todas las puertas se abrieron. Porque es que el ambiente de la esclavitud no se la lleva bien con el ambiente de los hijos de Dios. El ambiente de la esclavitud se quebranta, se destruye, se desaparece instantáneamente. ¿Qué pasó? Todas las puertas de los presos se abrieron. Se produjo libertad. Y estos hombres, cuando ven que viene el carcelero que se iba a matar porque pensó que habían escapado presos, ellos le dijeron: no lo hagas. Y le hablaron y le predicaron de Jesucristo, y se salvó él y su casa. Y fue bautizado. ¿Por qué? Porque es que allí estaban hijos de Dios. Y eso es lo que sucede cuando están los hijos de Dios. ¿Qué sucede? Se manifiesta el reino de Dios. Se manifiesta el reino de Dios. Por eso Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. En el poder del dueño, porque el dueño estaba presente, Jesucristo, el Hijo de Dios, el dueño, restaurando la herencia para él, para el dueño, con el poder del dueño. Por eso Jesús reprendió al viento y habló al mar y dijo al mar: calla, enmudece. Cuando quitó lo negativo, se hizo grande bonanza. ¿Quién hizo la grande bonanza? ¿El dueño? No, la misma herencia la produjo, porque se restauró la herencia. La herencia, la tierra, hizo lo que Dios ordenó que se hiciera. Lo que Dios ordenó que se hiciera. La revelación de hijos produce la manifestación del reino de Dios. Por eso es la pelea y la lucha doctrinal y con la herejía y con la falsa doctrina y con la apostasía, sobre el ataque constante de la identidad de los hijos de Dios, para hacerle creer cosas que no son, para hacerle creer que tienen una identidad que no tienen. José no fue esclavo, ni siervo, ni mayordomo. José vivió como hijo, como heredero, como dueño y como gobernante. Porque tenía la revelación de hijo de Dios. Por eso es que la Escritura dice en el libro de los Romanos que la creación misma gime y está pidiendo la manifestación, pero no de esclavos, la manifestación, pero no de siervos, la manifestación, pero no de mayordomos. Está esperando la manifestación del que recibe la revelación correcta de hijo y de hija de Dios, para manifestarse utilizando la herencia celestial y la herencia terrenal como hijo de Dios en el cielo y en la tierra, con el poder y la identidad de dueño, de heredero, de hijo, de señor, de gobernante, para reinar en vida, haciendo la justicia y la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. A ello es que la creación está esperando, para que se manifiesten. Por eso es que dijeron de Pablo y del otro ministro: dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Estas personas tenían más revelación que muchos teólogos y ministros actualmente. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una cultura pagana, que ellos obedecían, adoraban, rendían culto a dioses paganos, pero Dios los entrenaba para tener revelación correcta de quién era el Dios verdadero y de los verdaderos hijos de Dios, que se manifiestan como se manifiesta Dios, con divinidad,
con la naturaleza divina. Por eso cuando ellos ven a estos apóstoles, pensaron que eran la manifestación divina de un ser divino, de un Dios pagano como los que ellos conocían. Por eso después ellos dijeron cuando vieron que Pablo fue mordido por la serpiente, y que esa serpiente venenosa, cuando mordía a alguien, la persona se hinchaba enseguida y moría, o moría después, o era mordido y esta persona moría de repente. A él no le pasó nada. Ellos esperaron después que lo mordió, y esperaron mucho tiempo, y vieron que no moría, vieron que no podía morir. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Y dijeron: este hombre no es esclavo, este hombre no es siervo, este hombre no es mayordomo, este hombre no es criminal, este hombre no es religioso de alguna doctrina pagana. Este hombre, recibieron revelación y dijeron: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a vosotros. Y lo confundieron con dioses que ellos conocían y le pretendieron rendir culto. Y estos apóstoles dijeron: no hagan eso, pero no lograron impedir eso, porque ellos solo conocían la revelación de dioses paganos. Cuando ellos empiezan después a predicar el evangelio, ellos entienden la revelación correcta del Dios verdadero. Y muchos de ellos recibieron a Jesucristo en su corazón y se convirtieron en hijos del Padre Celestial, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos entendieron revelación correcta, pero tenían argumentos equivocados que lo llevaron a prácticas equivocadas. Usted tiene que quitarse esos argumentos equivocados que lo llevan a prácticas equivocadas. Usted no es esclavo, ni siervo, ni mayordomo. Usted es un heredero, un hijo y una hija de Dios. La Escritura dice en Efesios capítulo 5, verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa? Que al tú obedecer a Dios, haces lo que Él hace. Por eso Jesús dijo: al que cree en mí, ¿qué dijo Jesús? Al que cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces usted es el encargado de actuar como Dios actúa sobre la tierra. Por eso Dios dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces Dios trae esta revelación para usted. Jesús dijo: un padre tenía dos hijos, el mayor y el menor. Y el menor le dijo: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y después de un tiempo el padre le repartió los bienes al hijo mayor y al hijo menor. Usted necesita la revelación correcta de hijo de Dios para actuar como dueño, como heredero, como señor, como rey, como gobernante en el reino de los cielos y en la tierra. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y usted tiene que obedecer, usted tiene que ir. ¿Ir a dónde? ¿Ir a hacer qué? Usted tiene que ir a disfrutar la herencia y a trabajar en la herencia. Por eso Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Habla de un padre y de un negocio. Y ellos dos están relacionados con la revelación de hijo. El hijo tiene un padre y el padre tiene un negocio. El hijo necesita ser el sucesor del padre, por lo tanto debe trabajar y disfrutar la herencia. Por eso Jesús dijo: rogad al Padre que envíe obreros a la mies, que envíe más dueños, que envíe más dueños. O sea, Jesús mismo mandó a decir a los discípulos, a los hijos de Él, que oren para que crezcan con la revelación correcta de hijo de Dios como dueños, para que se manifiesten como hijos y como hijas de Dios, como dueños y como dueñas, porque el mundo necesita que se le predique el Evangelio. El Evangelio, ¿sabe? El Evangelio lo predican los dueños, porque es que es llamado el Evangelio del reino. Reino que se manifiesta con poder, y ese poder solo lo tienen los dueños.
La Escritura dice en Hechos capítulo 1, verso 8, que cuando vino el Espíritu Santo solo vino sobre los dueños. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los dueños, vino con poder, no solo para hacer milagros, para sanar, para limpiar leprosos y para resucitar. Vino con el poder del dueño para que el dueño y la dueña se manifiesten para trabajar y disfrutar la herencia celestial y la herencia terrenal. Conviértete en dueño, conviértete en dueña. Manifiéstate con la revelación correcta de dueño. Manifiéstate con la revelación correcta de dueña. ¿Sabe qué dijo la NASA en estos días? Si cae un meteorito sobre la Tierra, dijeron, si cae un meteorito sobre la Tierra, todos deben orar. ¿Quién ora? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, Dios no oye a los pecadores. Jesucristo dijo, sí, Padre, porque yo sé que tú siempre me oyes. Dios oye a los justos. Dios está atento a las oraciones de los justos, no a las oraciones de los pecadores. Usted no es pecador, usted es un justo que fue justificado por Jesucristo cuando te quitó los pecados y te convirtió en justo. Porque si usted cree que es pecador, que peca y que puede pecar, no hay diferencia entre usted y el hombre terrenal. Y como no hay diferencia, no se sabe quién es dueño. Por eso cualquier impío, cualquier malo, cualquier inicuo pone su ley y daña todo. Porque la Escritura dice, porque un pecador destruye mucho bien. Y la Escritura dice algo maravilloso. Dice la Escritura, cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Ahí está la revelación de los justos, de los dueños, de los herederos, de los hijos de Dios, que tienen que manifestarse para gobernar en el cielo y en la tierra, para manifestar justicia y poder de Dios como dueños, para que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, y se evite esa tragedia de que caiga un meteorito. Recuerde que Jesucristo actuó como hijo de Dios sobre la tierra, como heredero, como dueño, como gobernante, como rey. Y dijo Jesús así, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. El viento obedeció, sí obedeció. El mar obedeció, sí obedeció. Y se hizo grande bonanza. El meteorito obedecerá, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios le habla. Pero también todos los hijos y todas las hijas de Dios pueden hablar y tienen que pasar lo que hablan. Por eso Jesús los enseñó cuando digo, díganle a este monte, pásate de aquí a acá y os obedecerá. Díganle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Es tan grande el poder del dueño. Y cuando un hijo y una hija de Dios se convierte en dueño, que puede cambiar el ambiente natural de una creación de Dios a otro ambiente de esa misma creación de Dios, conforme el hijo o la hija de Dios lo diga. Jesús lo dijo. Díganle, pueden decirle a este árbol, desarráigate, y el árbol se desarraiga. Y le dicen, plántate en el mar, y se planta en el mar. Un árbol necesita del sol y necesita de la tierra y del agua para vivir como árbol. Dios lo creó así, Dios lo diseñó así. Esas son sus condiciones ambientales de vida. Pero allí Jesús reveló que tú tienes poder para hacer lo que tú quieras según la voluntad de Dios, que tú puedes cambiar el ambiente
y crear otro ambiente, tú puedes hacer lo imposible cuando tú quieras. Por eso Jesús dijo, al que cree, la Escritura dice, al que cree todo le es posible. Jesús dijo, dirán a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Porque habla un hijo de Dios, porque habla una hija de Dios. Por eso la creación está esperando la manifestación de los hijos y de las hijas de Dios. Tú tienes que convertirte en dueño. Jacob se convirtió en dueño. Desde el vientre de su madre quería ser dueño y se convirtió en un dueño. ¿Sabe? Cuando tú te quieres convertir en un dueño, no hay absolutamente nadie que lo impida. ¿Por qué? La Escritura dice esa revelación, cuando Dios la revela en la vida de Jacob, Dios mismo le dijo, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vencido, Dios utiliza el lenguaje vencido para los hijos de los hombres que entienden de lucha, de guerra. Dios lo habla también con otro sentido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice luchado y dice vencido. Lucha y victoria. Lo que quiere decir allí, revelando también, es lo siguiente, que él trabajó diligentemente para lograr lo que quería. ¿Qué quería? Ser dueño. Jacob se convirtió en dueño. Nada ni nadie va a impedir que tú te conviertas en dueño. Personas te impiden que tú quieras jugar bien, que tú quieras trabajar bien, que tú quieras tomar el bus que te lleva a tu casa a tal hora. Personas van a impedir que tú no hables con tal persona. Personas van a impedirte cosas, pero absolutamente nadie va a poder impedir que tú te conviertas en un dueño y que tú te conviertas en una dueña. Labán no pudo con Jacob. Le cambiaba el sueldo, le hacía trampa. No pudo detener al dueño. No pudo detener la manifestación del dueño. No pudo detener el poder del dueño. Porque donde está el dueño se restaura todo. Porque donde está el dueño las cosas se arreglan. Porque donde está el dueño se manifiesta el poder del reino de los cielos. Porque donde está el dueño se manifiesta la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Donde están 2 o 3, ¿qué? No es cuando la iglesia se reúne así que 2 o 3. No, Señor, cuando están 2 o 3 dueños. Entienda, Jesús siempre enviaba a 2 personas, 2 discípulos, enviaba a 2 apóstoles. ¿Y por qué allí habla de 2 o 3? Porque está hablando de una reunión de negocios, está hablando de dueños. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. La presencia de Dios. Por eso usted ve que congregaciones necesitan la manifestación de la presencia de Dios como dueño para que Él se haga el dueño de sus vidas. Usted tiene que hacer que Jesús sea dueño de su vida. Por eso Jesús reveló diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entiéndalo. Jesús trabaja con dueños. Jesús trabaja con dueños. Jesús trabaja con dueños. Otra revelación. Jesús siempre trabajó con dueños. Estos hombres que estaban enfermos que usted ha leído y estas mujeres que estaban enfermos que usted ha leído en las Escrituras eran dueños de su sanidad antes de que la tuvieran. Pero otros eran dueños de la sanidad
porque ellos eran los dueños de la sanidad, porque ellos eran los dueños. Por eso Jesús siempre trabaja con dueños. Jesús le dijo a este hombre que se subió a un árbol: Zaqueo, baja, voy a estar en tu casa. Era dueño de algo, era dueño de alguien. Él era un dueño, entiéndalo. Jesús siempre trabaja con dueños. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se manifiesta, trae la revelación del dueño. Por eso Jesús una vez se reveló, una vez a 500 hermanos a la vez, a 500 dueños a la vez. Dios se revela a los dueños. Escucha, Dios se revela a los dueños. Dios se revela a los dueños. Nunca se revelará al esclavo, ni al siervo, ni al mayordomo. Ellos van a seguir en su ciclo, pero Dios quiere sacarte del ciclo de esclavo, de siervo y de mayordomo, porque usted nació del agua y del espíritu, usted nació del Padre Celestial, usted nació de Jesucristo, usted es hijo, usted es hija, usted es heredero, usted es heredera, usted es dueño, usted es dueña, usted es rey, usted es reina, usted es señor, usted es señora en el reino de los cielos. Dios trabaja con dueños. La mujer Ciro-Fenicia de nación, título, nombre y apellido, era mundana, pagana, pecadora, pecadorcísima, y dijo: sí, Señor, pero también los perrillos esperan que caiga migaja de la mesa de sus amos. Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu entendimiento. Oh mujer, grande es tu confianza. Oh mujer, grande es tu deseo de dueña para que tu hija sea libre. Tu hija, es que ella era madre y tenía una hija. Ella era dueña, tenía una casa, ella era dueña. Y Jesús por eso trabaja con dueños. Trabaja con dueños. Conviértete en dueño. Por eso Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tienes que buscar la presencia de Dios para que te revele y te enseñe y te ministre, para que te conviertas en dueño. Ve a la presencia de Dios. Ve delante de Él para que Él te convierta en dueño, para que Él te enseñe a convertirte en dueño y en dueña.